A comentar esta tarde y tienen que ver con la crisis, con lo que estamos atravesando. Es una situación difícil y ayer el INDEC lo puso en números. Por primera vez, la caída de la actividad económica en el segundo trimestre del año, por primera vez le araña la panza al 20%. Es el récord, nunca hubo una caída así, lo dio a conocer ayer, poquito después de las 4 de la tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La variación interanual del segundo trimestre de 2020 fue 19,1%. Es una caída para un trimestre que es peor que la del primer trimestre de 2002. ¿Se acuerdan del primer trimestre de 2002? ¿Se acuerdan cómo empezó el primer trimestre de 2002? Empezó con un presidente asumiendo después de 5 presidentes la semana previa. El dólar se fue de 1 a 4 pesos, después iba a bajar a 3, pero se fue de 1 a 4, como si hoy te dijera que se va de 80 a 320. Eso fue lo que pasó con el dólar en el primer trimestre de 2002. La gente se estaba cagando de hambre, la clase media martillando los portones de los bancos, pidiéndole que les devuelvan los ahorros. Millones de personas caían en la pobreza estrepitosamente y al mismo tiempo, en simultáneo. Bueno, en ese primer trimestre de 2002 la caída no llegó a este 19,1%, no llegó al 15% ni siquiera. En el segundo trimestre de 2002, en el que seguía la caída libre, en el que el Fondo Monetario venía y negociaba con Duhalde creyendo que no iba a poder estabilizar la situación económica, cosa que después logró junto con Lavagna hacia finales de ese año. En el segundo trimestre de 2002, que fue catastrófico también, que estábamos todos knockout, todavía catatónicos del 20 de diciembre y sus consecuencias, tampoco hubo una caída como la de este trimestre, tampoco hubo una caída como la que hubo entre marzo y junio de este año, o sea, en el segundo trimestre de este año. Es una caída histórica. Desde que se mide el PBI de forma trimestral, nunca hubo un registro así. O sea, tampoco lo hubo en el 89, la otra gran crisis que recuerdan ya los que tienen más de 40 años. A ver, ¿por qué? Y bueno, porque es una crisis que afectó a todo el mundo, la de la pandemia. A nosotros se nos sumó a la crisis que ya veníamos transitando en los últimos 2 años, pero el resto del mundo también la sufrió. Y la verdad que ahí, por ejemplo, si comparamos con Estados Unidos, la caída que tuvo Argentina fue mucho menor. Estados Unidos cayó 9,1% en su actividad económica en el segundo trimestre del año. ¿Por qué? Bueno, porque no frenó, porque no tomó medidas de aislamiento, porque no hizo cuarentena. ¿Qué es lo que pasa en contrapartida en Estados Unidos? Vayan a ver las tapas de los diarios de Estados Unidos de hoy. Estados Unidos acaba de superar las 200.000 muertes por coronavirus. 200.000 muertes. Ya se murió más gente de coronavirus que en todas las guerras en las que participó Estados Unidos durante el siglo XX, que fueron un montón, y que empezaron con la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya murió más gente en Estados Unidos de coronavirus que en la Segunda Guerra Mundial, en la de Corea y en la de Vietnam juntas. ¿Ok? ¿Se dimensiona lo que está pasando en el mundo? Bueno, Estados Unidos cae ese 9,1%. Alemania, que desplegó su tremendo herramental económico para evitar la crisis, cayó 11,3%. Brasil, que está acá al lado nuestro, pero donde se apilan muertos desde hace un montón de tiempo, cayó menos que nosotros también, cayó 11,4%, pero también tiene un índice de muertos por millón muchísimo más alto que el nuestro, igual que Chile, que cae 13,7%, o sea, bastante menos que la Argentina también. ¿Quiénes caen como Argentina en su actividad económica, más o menos parecido? Bueno, Italia 17,7%, México 18,7%, Francia 18,9%, todos ahí decimales de diferencia con lo que se desplomó la economía argentina. Gran Bretaña, que no tomó medidas de aislamiento, que al principio creyó que zafaba con la inmunidad de rebaño, cae 21,7%. España, que al principio no lo hizo, pero después sí tomó medidas de aislamiento. Hoy la tapa del diario El País es que Madrid le pide a la gente que no salga de su casa, que vuelva a la cuarentena estricta. ¿Sabes cuánto cayó la economía española? 22,1% en el mismo trimestre. Estamos hablando de, en todos los casos, catástrofes, salvo que en algunos casos hay más espalda para afrontarlas y en otros menos. La caída mayor la tuvo Perú. 30,2% cayó Perú, que también sufrió el colapso de su sistema sanitario y que también tiene más muertos, es el peor de los mundos, digamos, tiene más muertos
por millón de habitantes que casi ningún otro país de América Latina, y esta caída récord de la actividad del 30,2%. En este contexto, lo que a mí me interesa ver, más que esta comparación, es cómo vamos a salir, qué podemos hacer para adelante. Y la verdad, se diga o no, la situación esta es bastante más jodida que durante el periodo posterior a aquella crisis de 2002-2003, 2001-2002, digamos, y también bastante distinta a los años del último kirchnerismo, que es un poco lo que se reedita ahora con las medidas de control de cambios, ¿no? El famoso cepo se introdujo con el último mandato de Cristina cuando empezaba, allá por 2011, y rigió entre 2011 y 2015. Y la recuperación, el primer kirchnerismo, como diría Matías Culfas, fue entre 2003 y 2008. Ahora todos en el frente de todos son todos nestoristas. ¿Por qué? Y bueno, en parte por la interna con Cristina, en parte porque con el día del lunes, bueno, aquel modelo, el de 2003-2008, resultó exitoso. Pero hay una diferencia tremenda entre las perspectivas que tenemos ahora para salir de este pozo y las que teníamos para salir del pozo 2001-2002. En 2001-2002 no teníamos una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Ahora tenemos por delante esa negociación y la verdad que ese es un yunque que en ese momento no existía. La deuda era de una cuarta parte de eso, eran 9.500 millones de dólares lo que había dejado debiendo de la Rúa. Las empresas no estaban endeudadas en dólares como ahora. Y la verdad que eso también cambió, eso es un cambio muy distinto. Tampoco había pandemia, obviamente, y el desempleo, si bien era muy alto, había empezado a bajar ya muy fuertemente en 2002, cuando los sueldos justamente estaban tan bajos que empezó a ser tentador contratar gente para hacer distintas cosas. En eso sí se parece esta situación a la de 2002-2003. Los sueldos están pulverizados. El salario mínimo vital y móvil hoy quedó absolutamente viejo, está arrumbado ahí en 16.875 pesos, cuando la canasta básica de agosto marcó que si no ganás 45.000 pesos y tenés una familia de 4 personas, sos pobre. O sea que el salario mínimo vital y móvil alcanza para un tercio de la canasta que te permite salir de la pobreza. Esto es algo que también pasaba en 2001-2002 y que de algún modo el primer kirchnerismo corrigió, pero en el tiempo, a lo largo de los años, después de justamente basarse en los sueldos bajos para apalancar la recuperación de esos primeros años, las famosas tasas chinas de la salida de la crisis 2001-2002. La gran pregunta para hacerse cuando uno ve la magnitud de esta crisis es, si no es ahora que se le pide un aporte a los dueños de grandes fortunas, ¿cuándo va a ser? ¿En qué momento van a poner el hombro los dueños del país? Los que ya eran millonarios en la última crisis hace 20 años y que ahora lo son mucho más, porque se concentró muchísimo el ingreso en el mundo y en la Argentina también en estos 20 años. Si no es ahora, ¿cuándo? Los números son elocuentes. Ayer entrevistamos al ministro de Desarrollo Social, a Daniel Arroyo, y nos contó que hay 3 millones de personas más que hace 6 meses que dependen de la ayuda del Estado para comer. Si hay 3 millones de personas más que dependen del Estado para comer, si la caída de la actividad económica es récord de todos los tiempos, nunca hubo una caída como esta. Repito, si no es ahora, ¿cuándo van a colaborar?